Entonces, hay un artículo de Paul Halmos sobre cómo escribir matemáticas, que en realidad lo que dice en la introducción, que es lo que he puesto aquí, vale para cualquier rama de la ciencia, que es que no hay unanimidad para nada. Él cuenta que escribió una cosa, que se la dio a leer a sus colegas y todos le decían que muy bien, pero le daban consejos contradictorios. Que si no había demasiados ejemplos, que había demasiados ejemplos, que era demasiado largo, que quizá convendría acortarlo porque no hacía falta tantas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, antes de empezar, pues, ¿sobre qué tipo de trabajo valdría lo que voy a decir? Pues en general, sobre cualquier tipo de trabajo, ya sea un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster, una tesis doctoral, incluso un artículo o alguna conferencia de tipo científico que pudierais dar en el futuro, o de tipo divulgativo, incluso según para qué tipo de cosas, pues cómo redactar un examen, sobre todo si es la parte teórica o cómo dar una clase. Son distintas dificultades académicas, pero básicamente pues hay que intentar seguir las mismas pautas. Entonces, como es distinto escribir de exponer, pues permitidme que compare primero lo que son las prioridades. Luego iré exactamente a qué conviene escribir, y como decía, que ojalá fuera todo tan fácil como dar el consejo de que hay que ser más explícito cuando alguien escribe que un milagro ocurre. Bueno, esta transparencia ya os lo he comentado, entonces estaba simplemente diciendo, pues para los tipos de trabajo que pueden servir mis consejos, os decía los TFG, los TFMs, las tesis doctorales, artículos o conferencias científicos o de divulgación, y según qué tipo de examen o qué parte de examen o cómo dar una clase. Entonces, bueno, me quería centrar pues en lo que es escribir y lo que es exponer, porque hay prioridades y luego ya veremos cómo se plasman. Entonces, a la hora de escribir, lo importante es la precisión, mientras que a la hora de exponer, estoy hablando de prioridades porque ambas cosas tienen que estar. A la hora de exponer, son más bien las ideas, porque a fin de cuentas las cosas precisas y con detalle pues ya están puestas en el trabajo. En particular, pues hay que poner todas las demostraciones. Uno está haciendo un trabajo de matemáticas o todos los experimentos que uno haya hecho, si está haciendo otro trabajo científico, mientras que en una exposición, pues con ir poniendo ejemplos o poner los resultados generales, pues ya los detalles de las demostraciones o los experimentos, pues eso ya está en el trabajo. Y luego, a la hora de escribir, evidentemente es importante ir en orden lógico, de menor a mayor, a medida que se van consiguiendo cosas, pero muchas veces, a la hora de exponer, pues es más importante pues ir exponiendo según el orden de importancia de las cosas. Sobre todo porque el tiempo suele ser limitado y no hay nada que dé más rabia tanto al público como, digamos, al que esté hablando de un trabajo que ha hecho, que se le acabe el tiempo y no haber llegado al meollo de la cuestión. Entonces hay que apañársela siempre para ir contando el meollo de la cuestión lo antes posible y al final, si sobra tiempo, pues contar algún detalle extra. Y si falta tiempo, pues son detalles extras los que se quedan fuera y no pasa nada. Bueno, y lo que hay en común en las tres cosas, como ya ha dicho el director de la biblioteca, pues es casi, dicho en otras palabras un poco más científicas, lo que nos dicen a la hora de escribir una novela o una obra de teatro que nos enseñaban en el bachillerato. Pues hay que hacer presentación, nudo y desenlace. Detallar el contexto y los objetivos que se pretenden abarcar, luego detallar lo que uno hace y luego un capítulo final, pues conclusiones, y en caso de que sea un trabajo que luego se piense seguir de alguna forma, pues futuras líneas en las que se puede seguir el trabajo. Y luego, a la hora concreta de qué tengo que escribir o qué tengo que exponer. Bueno, el primer consejo parece bastante tonto, pero es el que doy yo siempre a mis alumnos. ¿Qué es lo que hay que escribir? Pues lo que a mí me gustaría que me dieran a leer, y que hay que exponer lo que a mí me gustaría que me contara. El ejemplo que pongo a todo el mundo es el primer día que viene a pedirme que les dirija un TFG, un TFM, una tesis o lo que sea, les digo, bueno, pues cuando tengáis que escribir esto, o cuando ya lo tienen que redactar y me preguntan ¿y cómo lo tengo que escribir? Les digo, ¿os acordáis del día que vinisteis a hablar conmigo a que os diera un tema? Pues que os hubiese gustado que os dijera, pues ya
un alumno mío ya hizo un trabajo previo a lo que te hace falta aprender, pues fíjate, te doy este trabajo y entonces tú lo que tienes que escribir es lo que a ti te gustaría que yo te hubiese dado ese día para que pudieras leer. Entonces, con tu estilo, con los preliminares que tú crees que serían necesarios o no serían necesarios para que pudieras leer ese trabajo. Luego, otra cosa fundamental, al menos en matemáticas, y supongo que también en el resto de las ciencias, pues es lo que quite trabajo al lector. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Pues cuando uno hace un trabajo, por ejemplo, de matemáticas, pues a veces hay que hacer pues, una cuenta larguísima. Entonces, ¿pongo la cuenta larguísima o no pongo la cuenta larguísima? Pues simplemente, si la cuenta es algo que ha salido de forma natural, que solo ponerse y pam, 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 pues ya sale, tampoco hace falta que pongas tantos detalles. Si ha habido una idea feliz, pues no hay cosa más odiosa que a la hora de leer un artículo que alguien te diga, bueno, y pensando un poco uno se da cuenta de que esto es así. Pues ese pensando un poco, a ti te puede haber costado 3 horas, pues si te ha costado 3 horas, no tengas luego la mala leche de poner y con un poco de reflexión se llega a esta conclusión. Explica exactamente la idea que te ha encendido la bombilla y que te ha hecho ya entenderlo. Entonces, el lector que va a leer eso ya no tiene que perder las 3 horas que tú has necesitado para entender eso. Sin embargo, a la hora de exponer, más bien de lo que se trata es de que cuentes ideas que puedan ayudar a leer el trabajo. Claro, esto depende también del contexto. Pues para un TFG o un TFM, las cosas se hacen que primero el tribunal se lee el trabajo y luego tú los pones. Entonces, esto no rige tanto para TFGs o TFMs, pero sí luego para posibles conferencias en que puedes explicar tu trabajo. Pero bueno, que también puede ayudar muchas veces, lo digo por mi experiencia como tribunal de TFGs o TFMs o tesis doctorales, que a veces no lees la cosa en profundidad y se agradece mucho que te explique muy bien en qué consiste el trabajo y luego te lo puedes releer aunque no lo tengas que calificar. Y de lo que hay que acordarse siempre es de esta frasecilla latina, que las palabras vuelan y que lo escrito permanece. Entonces, es mucho más importante el cómo se escribe lo que queda escrito, porque eso ya permanece para siempre. Incluso aparece luego en los e-prints. Y entonces hay que cuidar mucho el cómo se escribe, el estilo de cómo se escribe. Eso no quiere decir que haya que descuidar la exposición, pero que en la exposición no se puede permitir unas licencias. Bueno, y ahora consejos sobre cómo redactar. Bueno, una cosa que suele sorprender mucho a mis alumnos cuando les doy este consejo es que escriban en el orden inverso. Siempre la pregunta es, bueno, y a la hora de escribir, ¿qué preliminares pongo? Y yo, bueno, tú empieza por el final, por la parte importante que quieres redactar y ya irás viendo qué preliminares te hacen falta y según la longitud que vaya alcanzando, en los preliminares das más o menos detalle. Es decir, empezar siempre por el final, por la parte más importante. Luego hay que tener en cuenta que el papel no es una pizarra. Entonces, no usar, bueno, en general abreviaturas o en matemáticas, los símbolos matemáticos. Los cuantificadores universales son muy cómodos cuando se escribe en la pizarra para un para todo, un existe, un signo de implicación, pero a la hora de escribir hay que usar frases con sujeto, verbo y predicado en lugar de símbolos matemáticos. Y luego no usar un tono coloquial ni tampoco un tono excesivamente recargado. En la pizarra uno se puede permitir un tono perfectamente coloquial y poner frases, pues ahora miro a ver qué pasa por aquí. En un TFG, en un TFM, en un trabajo académico, pues eso hay que evitarlo. Y luego, un trabajo tampoco es una novela, entonces las frases tienen que ser breves y precisas. Bueno, el consejo que daba el director de la biblioteca es que el sujeto y el verbo no estén muy lejos. Con frases breves, irremediablemente el sujeto y el verbo van a estar bien cerquita. Y luego que esté bien estructurado y etiquetado. Pues el número de sección, el número de página, en matemáticas, como tenemos todo el rato lemas y proposiciones, numerarlo absolutamente todo.
para que cuando haya que citar un ejemplo se pueda decir el ejemplo 3.4. No decir el ejemplo que vimos después de haber demostrado el teorema de Pitágoras. No, no. El ejemplo 3.4. Bueno, ¿y cuándo sabe uno que la versión es la final? Bueno, el gran temor de todos son las erratas. No se obsesionéis con las erratas, siempre las va a haber. Aunque leáis el trabajo un millón de veces, siempre va a haber erratas. Por supuesto, intentad corregir todas las que encontréis, pero no os obsesionéis con ellas porque creo que es matemáticamente imposible que un trabajo no tenga erratas. Luego, leyendo el trabajo, puedo añadir más puntos y seguido, es decir, puedo acortar las frases. Si podéis evitar unas frases que cuelguen de otras, pues ponéis un punto y seguido. Aquí vamos a hacer no sé qué, que es el punto de partida para no sé qué. No, aquí hacemos no sé qué, punto. Esto es el punto de partida para tal cosa. Mientras más breves sean las frases, muchísimo mejor. Luego, si es coherente la notación. Si algo lo habéis llamado de tal forma, pues a lo largo de todo el trabajo el nombre tiene que ser el mismo o la letra que hayáis usado. Entonces, eso tiene que ser coherente. El orden tiene que ser coherente. No podéis estar hablando de una cosa que definís 3 páginas después. No podéis usar un lema para demostrar un teorema que no hayáis escrito antes, etcétera, etcétera. Esta observación que pongo aquí es casi un ideal. Si está todo suficientemente etiquetado y bien estructurado, lo ideal sería que si uno abre por cualquier página, que sepa exactamente en qué parte está. Pues abriendo por esta página, pues lo que está es intentando demostrar este lema que luego le va a servir para tal teorema. Sé que esto es difícil y que es casi una utopía, pero si podéis conseguir esto, pues estupendo, porque muchas veces cuando alguien va a calificar un trabajo, pues entiende de una cosa en concreto y puede ir a buscarla directamente. Y a veces no vale solo el índice, sino ir abriendo por las páginas, saber dónde uno está y saber si lo que uno busca está 2 páginas adelante o 2 páginas atrás. Luego, un consejo que cuando hay tiempo, pues yo utilizaba con mis artículos, que es esconder lo que uno ha escrito durante una semana y luego intentar leerlo otra vez. Todos los humanos tenemos el defecto, ya no solo a la hora de escribir, sino a la hora de hablar, que tenemos muchas cosas en la cabeza que damos por descontado que nuestro interlocutor o nuestro lector o quien sea también las tiene. Y eso no es cierto. Si escondemos el trabajo durante una semana en el cajón, todas esas cosas que tenemos en la cabeza se nos han ido y yo muchas veces me desespero cuando después de una semana vuelvo a releer el trabajo y digo, pero ¿y esto por qué era? Entonces, cuando uno se da cuenta de esas cosas, y es cuando empieza a darse cuenta de que está oscuro porque falta explicitar alguna idea que uno tenía en la cabeza cuando lo escribió y entonces ya se acaba escribiendo esa idea. Y luego, lo importante, por supuesto, sobre todo cuando es un TFG o un TFM que os tienen que juzgar, que sepáis justificar cualquier cosa que hayáis escrito. Luego, respecto a exponer, pues a mí me gusta decir que hay que contar las cosas como quien habla de un hijo. Cuando hagáis un trabajo, lo tenéis que sentir como vuestro. Si habláis del teorema de Pitágoras, os tenéis que convencer de que vosotros mismos sois Pitágoras y que el teorema se os ha ocurrido a vosotros. Entonces, estáis hablando de algo que es algo vuestro. Entonces, cuando es algo vuestro, hablaréis con muchísima emoción. Si estáis hablando del trabajo de otra persona, acabaréis hablando con un sonsonete realmente aburrido que dormirá al tribunal, dormirá al público y dormirá a todo el mundo. Entonces, primero, apropiaros de lo que hayáis hecho, hacedlo vuestro y entonces, cuando sea parte vuestra, hablaréis con mucha emoción de lo que hayáis hecho. Bueno, según el tipo de exposición, pongo aquí en pizarra, por la situación que vivimos, va a ser un poco difícil que se puedan hacer demasiadas cosas con pizarra, pero por si acaso, algún consejo breve. En la pizarra, lo importante, lo habréis sufrido de muchos profesores, especialmente de matemáticas, que somos caóticos organizando espacios, hay que organizar los espacios lo mejor que se pueda. Y poniendo rayas, entonces esto aquí, luego a continuación, y no utilizando un huequecito que hay libre para seguir escribiendo cosas. Y luego, lo ideal, si escribís en pizarra, es que al final, después de haber borrado pizarras y todo eso, lo que quede escrito en la pizarra, a ser posible que sea un resumen del trabajo que hayáis hecho.
Es decir, podéis ir elaborando una especie de índice, dedicar un lugar de la pizarra a ir poniendo las cosas que vais haciendo y luego las desarrolléis en otro trozo de la pizarra y al final que en la pizarra pues quede como un resumen de lo que hayáis hecho. Si lo hacéis con transparencias, que es lo más normal, pues el primer consejo es que la información hay que darla poco a poco, no de golpe, no esas transparencias horribles que te sale toda una página de un artículo que el conferenciante va prácticamente leyendo o cambiando un poco las cosas para que no se note que lee y entonces pues al final la atención se va. Y más que escribir frases concretas, pues usar las transparencias más bien como chuletas para vosotros y entonces quedarán pues frases cortas o varias palabras cortas como una especie de palabras clave que eso ayuda mucho mejor a seguir lo que estáis contando. Y luego, según el tipo de trabajo, desde luego para TFGs y TFMs es recomendable pues terminar con la bibliografía relevante que uno ha estado usando. Bueno, y ya termino para que veáis que lo que he dicho me lo aplico a mí mismo. Os decía lo de empezar por el final. Pues aquí tenéis un artículo que estoy escribiendo con un italiano. La introducción, por supuesto, es lo ultimísimo que se escribe. Los preliminares lo de penúltimo. Lo que hay que hacer es empezar a escribir el artículo, pues aquí hacemos esto, hacemos lo otro, definimos, demostramos, vamos poniendo las demostraciones y según las demostraciones luego iremos poniendo ya pues qué tipo de cosas me hacen falta. Bueno, y termino con una última palabra del mismo Paul Halmos que acaba diciendo que, bueno, que incluso el artículo que él ha escrito diciendo cómo había que escribir, pues que pase el filtro también de las cosas que he dicho. Que posible, lo que acaba diciendo es, bueno, entonces, hacer lo que digo, pero no lo que hago. Y que más que explicar, y con eso me identifico, el cómo escribo yo matemáticas es cómo me gustaría escribir a mi matemáticas, cómo lamento no haber escrito matemáticas y cómo me gustaría que los demás escribiesen matemáticas para mí. Entonces, eso es básicamente lo que ha sido mi intervención. Así que muchas gracias por vuestro interés. Gracias. Bueno, pues yo era alumna de la facultad hasta hace 2 semanas que presenté el TFG. Mi tutor fue Enrique Arrondo, el profesor que acaba de intervenir, y bueno, veis que muchas de las ideas que van a aparecer o de los consejos son los que a mí él me dio en su día. Los momentos claves, yo creo, a la hora de presentar o de hacer el TFG o un TFM, son estos 5 que aquí aparecen: elegir un buen tema, una buena bibliografía, que además, bueno, como habéis visto durante el curso, que yo también hice el año pasado, pues se dan muchas herramientas de cómo hacer una buena bibliografía y dónde ir a encontrar ese material. Al final, estudiar, pues también hay que estudiar porque es como una asignatura más, ya que no está, el contenido no está como tal en la carrera y hay que ir a buscarlo fuera. Entonces, una parte del tiempo también es estudiar y ver los contenidos. Redactar la memoria, que yo en mi caso fue el que mayor tiempo me llevó, y bueno, y finalmente pues la exposición oral o la defensa que vayas a hacer. Yo creo que para elegir el tema lo principal es tener una buena motivación y que sea un tema que te guste. Si a ti no te gusta, no lo vas a poder defender bien. Y si cuando empieces a ver errores o cosas que no te gustan, no lo vas a coger tampoco con ganas. En mi caso, yo por ejemplo ahora me encuentro haciendo el máster de educación fuera de la Universidad Complutense y yo en su día quería un TFG que fuera de educación. Pero sí que es verdad que durante el primer cuatrimestre, pues yo tenía muchas asignaturas, entonces quería dejarlo para el segundo cuatrimestre. Y bueno, la idea de los profesores de educación era empezar cuanto antes y yo pues, me veía muy limitada en el tiempo, entonces no pude hacer un TFG de educación. Y entonces me fui a mirar las asignaturas que había en la carrera, a ver cuál era la que más me gustaba o la que se me había dado mejor y que realmente pues eso, me gustara para poder hacer un TFG con lo que ello conlleva de esa asignatura. Entonces me fui a buscar profesores de optimización porque me había gustado también mucho y tenía algunas ideas que hacer.
pero me pasaba exactamente lo mismo. Los profesores querían empezar en el primer cuatrimestre y yo pues no podía. Al final, pues estaba en cuarto, estaba viendo curvas algebraicas con Enrique Arrondo y entonces me empezó a llamar, me empezó a gustar la asignatura. Es verdad que siempre me había gustado el álgebra, pero en concreto pues la asignatura de Enrique me había gustado mucho. Entonces yo fui a hablar con él y es verdad, también me dijo que hiciera el TCG buscando lo que a mí me hubiera gustado que me dijera él el primer día. Y así fue, o sea, él me dio una lista de teoremas o de resultados o de ítems que se parecían más o menos con los resultados de la asignatura y vimos en concreto un resultado de la asignatura que no se terminaba de mostrar, que se quedaba así un poco en el aire y además cuando él lo enunció en clase todavía me gustó más y al final fue la generalización de ese teorema, al final es mi teorema como tal. Y a mí desde el primer momento ya me empezó a gustar y creo que eso es clave, es vital para poder seguir, porque sin motivación no lo vas a hacer bien ni lo vas a coger con ganas. Luego, bueno, la bibliografía, otra de las cosas más importantes creo a la hora de hacer un TFG o un TCM o cualquier trabajo que vaya a ver una exposición. Creo que es muy importante contrastar la información porque yo, por ejemplo, no era consciente de toda la cantidad de libros y de materiales que la biblioteca de la facultad pone a nuestra disposición. Es verdad que siempre había ido a la facultad, o sea, a la biblioteca a estudiar o a coger algún libro de alguna asignatura en concreto, pero no tanto como para investigar realmente todo el contenido que hay. Yo, por ejemplo, tuve como 10, 12 libros al principio, cogí mucha información y a raíz de eso empecé a hacer una criba, empecé a ver qué me interesaba de un libro, qué me interesaba de otro, a lo mejor me interesaba el capítulo 1 de un libro y el capítulo 5 del siguiente y así es como ese trabajo lo hice durante todo el mes de febrero, solo me dediqué a buscar libros y a contrastar la información que tenía y bueno, en marzo pues llegó el coronavirus, nos confinaron, que espero que no vuelva a pasar, pero bueno, sí que es verdad que ya llevaba un trabajo hecho de haber investigado en la biblioteca sobre lo que había y cuando nos dijeron que nos íbamos a casa, solo tuve que ir a la taquilla a coger las cosas y llevarme los libros. Entonces creo que aunque luego hay muchos recursos online y que por supuesto también utilicé, pues también mucho de ese trabajo ya lo llevaba hecho. Luego estudiar, pues es eso, ¿no? Es lo que he comentado antes. Al final no es una asignatura que se base solo en lo que se ve en la carrera. Sí hay una base que es común, digamos, alguna asignatura de la carrera, pero luego hay mucho más allá. En concreto, mi TCG es el teorema AF más BG de Nether. Se da una primera versión, una particularización en la asignatura de curvas algebraicas, pero como tal pertenece a la geometría algebraica y eso es una asignatura del máster de matemáticas avanzadas, si no me equivoco, y entonces realmente sí que hay que estudiar y sí que hay que mirar muchas cosas. En cuanto a la anotación, pues como he dicho antes, yo tenía varios libros y en el primer libro a lo mejor había una anotación en un teorema y en el mismo teorema, en el segundo libro, había otra anotación completamente diferente. Al final tienes que hacer lo tuyo, elegir la anotación que a ti te guste, la que mejor te convenga, la que mejor te venga para el resultado o el capítulo o la línea de pensamiento que estás siguiendo y seguir a raíz de ahí, no dejarte solo fiar o solo dejarte en la anotación de un solo libro, sino hacer lo tuyo. Y luego, por supuesto, preguntar las dudas. No tengáis ningún reparo en hablar con vuestros tutores, en preguntarles dudas de todo tipo, no solo de contenido, sino también, pues a lo mejor a la hora de escribir o de espaciado, o de, no sé, si ahí tiene que haber una coma o tiene que haber un punto. Yo, por ejemplo, recuerdo bueno, ya confinados, tuve pues varias tutorías, pero una de ellas en concreto con Arrondo, pues muy larga, de casi 2 horas y media, comentando continuamente dudas que tenía de cómo se escribía, de contenido y de verdad que los tutores están ahí para eso, para ayudarnos y vamos, no tengáis reparo ninguno. En cuanto a redactar la memoria, bueno, yo usé el LaTeX porque para las fórmulas matemáticas que había en mi memoria, pues me era más sencillo. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, el LaTeX no lo había utilizado nunca. Entonces, mi consejo es que empecéis a trastear un poco antes si tenéis la oportunidad, porque yo, por ejemplo, a mí me saltaban errores
al principio sobre todo gastaba mucho tiempo en que había errores que no sabía ni de dónde venían. Y era porque no había visto antes el programa y no sabía manejarlo con los comandos. Luego, perderle el miedo a escribir. Yo creo que esto es una de las cosas que a mí me llevó más tiempo. Yo me pasé, bueno, yo por motivos personales realmente no empecé a hacer el TFG hasta junio. En junio y julio me los dediqué a estudiar en la parte del contenido del TFG y en agosto empecé a escribir el TFG, teniéndolo que entregar a finales de septiembre. Entonces, tardé tanto en empezar porque tenía miedo de escribir, tenía miedo de cómo expresarme, si esto iba a fallar por este lado, si estaba cometiendo un error, si no. Y yo mi consejo es que os lancéis a la piscina y que os pongáis a escribir. Si vais a tener fallos igualmente. Entonces, de eso es de lo que tenéis que aprender, de hacerlo y tener fallos y de ahí en adelante. Luego, referenciar bien la bibliografía. Esto es un aspecto que yo creo que es muy importante. Además, con las herramientas que os han dado en el curso es muy sencillo y evitáis que parezca copia, ¿no? Si al final tenéis que coger algo, alguna demostración o algún lema que esté en un libro como tal, ponéis en qué libro se encuentra o si no la vais a escribir y hacéis referencia a que la demostración está en ese libro y en qué página está o en qué sección está, lo podéis hacer directamente, pero siempre diferenciándolo bien y citando el libro, tanto el autor o la fecha de publicación, todo esto. Bueno, como bien ha dicho Enrique, empezar por el final. Yo al principio me centré mucho en la idea de un índice, de una introducción, de qué tenía que poner y para nada. Es mucho más fácil empezar al revés, luego ya recapacité, hice el trabajo de otra manera y eso, empezando a demostrar el teorema que me ocupaba y viendo las aplicaciones, al final el resto del trabajo salía solo, porque eso era el capítulo 5 de mi TCG y los 4 anteriores eran todo lo que yo había necesitado estudiar o todos los lemas, definiciones y tal que yo necesitaba para llegar hasta el teorema. Entonces, los otros capítulos al final se completan solos. Y intentar, cuando redactas, no usar lenguaje matemático. Para eso están, o sea, por ejemplo, la doble implicación es sí, solo sí, y no cuesta nada, y al final prácticamente ocupa lo mismo. Entonces, intentar evitar al máximo las abreviaturas. En cuanto a la exposición oral, bueno, como además seguramente sea online la defensa del TCG, podéis haceros, bueno, y aunque no lo sea, podéis ayudaros de las diapositivas. Entonces, siempre tener un esquema o una chuleta en mente y además es que la podéis tener delante. Entonces, podéis leerla y no hace falta que os aprendáis toda la exposición oral de memoria paso por paso. En mi caso, yo, por ejemplo, pues el tema principal era el teorema. Tenía tres ideas principales, que eran el teorema por un lado y las aplicaciones como idea complementaria, el contexto histórico en el que surgió y, por último, pues todo lo que había necesitado, para demostrar el teorema. Por último, que escribir no es lo mismo que exponer, y esto es muy importante, ya lo he dicho a Rondo, tampoco me voy a repetir mucho, pero sobre todo que en escribir es todo el desarrollo, es toda la demostración paso por paso, sin dejaros nada, diciendo cada paso de dónde sale, como si el que lo fuera a leer no entendiera para nada de lo que estáis hablando. Y sin embargo, el exponer es dar ideas y cómo se relacionan entre sí a través de la línea del pensamiento que habéis seguido durante el trabajo. Y luego, bueno, esta es una frase que ha dicho hoy Enrique y que también me dijo en su día, que es exponer con la emoción de quien habla de un hijo. Yo esta frase o esta cita en su día la vi como muy exagerada. Yo pensé que no se podía comparar un TCG con un hijo y para nada. Después de haber pasado por ello y después de haberlo expuesto y de haber estado varios meses haciendo la memoria, creo que es así. De verdad hay que exponer y hablar y contarlo como si te fuera la vida en ello, por así decirlo, con esa emoción y esas ganas de sentirte orgulloso de lo que has hecho tú y de lo que llevas tanto tiempo trabajando. Y al final, en mi caso en concreto, sí que todavía se hace más real esta frase porque normalmente cuando hacemos el TFG se espera que la nota pues a lo mejor esté en el mismo día o esa tarde. O en mi caso tardaron 25 horas en darme la nota.
Entonces, al final llega a ser hasta como un parto. Realmente esas horas se pasan bastante despacio y se pasan bastante mal. Entonces, de verdad que hacerlo con ganas es mi máximo consejo, lo mejor que os puedo decir. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Perfecto, bueno, pues buenos días, yo soy José Luis y os voy a presentar también pues unos consejos y sobre todo las dificultades con las que yo me encontré a la hora de realizar el TFG y que seguramente os sean de ayuda. Bueno, en primer lugar, ya os habrán contado aspectos formales, yo voy a insistir un poco en lo básico. Recordad que hay que utilizar un lenguaje apropiado al campo al que nos dediquemos, y para ello nos puede ayudar haber leído previamente, por ejemplo, algún artículo, libro, paper escrito por profesionales en nuestro campo para aprender a cómo se habla y cómo se escribe. También es muy importante ser riguroso siempre, en el sentido de que hay que evitar ser ambiguo, intentar no caer en contradicciones y que el lector sepa claramente qué es lo que estamos expresando. Y bueno, en concreto para los matemáticos, para lo que vais a hacer un TFG en matemáticas, como ya os han dicho, no abuséis de símbolos o fórmulas. Es importante, ya no solo en un trabajo, sino en general, incluso hablando con colegas o lo que sea, es importante aprender a transmitir las matemáticas de palabra y no únicamente utilizando símbolos o fórmulas. Hay que saber escribir con frases completas las matemáticas. Y, por sobre todo, organizar bien las demostraciones, que no haya saltos lógicos, exponer claramente lo que estás demostrando, el por qué estás dando un paso y no otro, y sobre todo que el lector sepa, cuando está leyendo una demostración, sepa cuál es el objetivo y que pueda seguirla de manera fluida. ¿Qué dificultades comunes nos encontramos cuando elaboramos la memoria? Por lo primero, que el texto que estemos elaborando y la exposición tenga una estructura coherente. Es decir, lo que hay que buscar es, y que es una de las cosas que más cuesta, al menos por mi parte, es que haya una fluidez en los razonamientos. Es decir, que nuestro trabajo no se vea como una serie de bloques de información que sean como compartimentos estanco, sino que lo que se perciba es como un continuo, que haya una fluidez en los razonamientos, y lo ideal sería que lo que estemos exponiendo o escribiendo en un determinado momento, en un determinado capítulo o sección del trabajo, se vea casi como una consecuencia inevitable de lo que hemos expuesto anteriormente. Y además, que precisamente eso que estamos contando ahora prepare al lector para lo que viene después. Es esa la idea, de intentar que sea todo un poco fluido y no como secciones disconexas. También se suele, bueno, yo abusaba mucho de ello, hasta que me lo dijeron, que hay que intentar autodefendernos, entre comillas, es decir, si a lo mejor pensamos que puede quedar bien, si estamos tratando un determinado tema, el que sea, pues podemos pensar que puede quedar bien decir algo así como, bueno, y este tema está relacionado con el nuestro, pero no vamos a entrar mucho en él, pues porque no tenemos tiempo, porque se salen. Eso es mejor evitarlo, porque parece que estáis intentando esquivar una cosa que no habéis entendido. Entonces es mejor centrarse en lo que hacemos y evitar mencionar aquellos temas que no estemos tratando, salvo que sea estrictamente necesario. Entonces, un consejo para mejorar en estos aspectos es una cosa que parece una tontería, pero que es muy útil, y es leer vuestro trabajo imaginando que sois una persona que estáis leyendo un texto de ese tema por primera vez. Y después, una vez que has hecho eso, pregúntate si hubieses entendido lo que está escrito. Es lo que ha dicho antes Enrique, que uno cuando escribe algo pues sabe lo que está escribiendo y lo entiende porque obviamente lo has pensado tú, pero el lector no está en tu cabeza. Entonces, tienes que intentar transmitir las cosas de manera que no solo te entiendas tú, sino que te hagas entender. Y eso cuesta bastante. Algunos consejos para solucionarlas que me contaron los profesores. Bueno, pues es muy importante mantener un contacto frecuente con el tutor. No vale o no es una buena idea lo de hacer el trabajo de golpe, mandarlo para que me lo corrijan o para que me lo revisen y que luego resulte que está todo mal, que tengo que volver a rehacerlo prácticamente por completo. Es mejor ir haciendo. Yo lo que hacía era, hacía un capítulo y lo mandaba y el profesor me lo corregía yo esos errores y después hacía el segundo capítulo, la segunda sección. De manera que había un contacto frecuente y un intercambio un flujo de información constante,
sobre todo para luego no verme con tener que corregir un trabajo después de haber escrito 30, 40 páginas, tener que corregirlo todo de golpe. Es mejor ir corrigiéndolo sobre la marcha. Otro consejo, como ya os han dicho, el abstract, la introducción y las conclusiones casi siempre se deja para el final, cuando ya sabes lo que has escrito, entonces haces el abstract, la introducción, etc. Entonces, un consejo que os doy, que yo no hice y lo pagué, fue... es conveniente que vayáis anotando, según vais haciendo el trabajo, vayáis anotando aparte en un papel o lo que sea, comentarios o ideas que se os vayan ocurriendo, que creéis que son interesantes, que luego podéis introducir en el abstract, en la introducción o en las conclusiones, más que dejarlo todo para el final y tener que redactarlo y tener que redactarlas desde cero. Porque parece que no, pero hacer una buena introducción y un buen abstract de cero cuesta más de lo que parece a priori. Bueno, entonces, para todo esto, lo mejor, la gestión del tiempo. Cuando uno se pone a escribir la memoria, pues se da cuenta de que tenías una idea en la cabeza, pensabas que lo tenías todo muy claro y te pones a escribir y surgen dificultades. Te puedes quedar atascado en una demostración, no sé cómo redactar esto, este capítulo ya lo he escrito, pero me he dado cuenta de que queda mejor poner otra cosa antes y ya tengo que cambiar también lo que ya tenía. Es decir, que no es un trabajo lineal, sino que lo normal es que tengáis que ir modificando cosas que pensabais que ya teníais hechas, etcétera. Para eso lo fundamental es tener tiempo. Es decir, no vale o casi no suele dar resultado lo de ponerme a hacer el TFG 3 semanas antes de tener que entregarlo. Yo empecé a escribir los 2 que tuve que hacer por lo menos 2-3 meses antes y al final vas apurado. Pues eso, intentad planificarlo con tiempo y no dejarlo todo para el último momento. Bueno, ya sobre la presentación, que yo creo que es el peor trago, porque más que la memoria, la presentación, la exposición del tema es el trago que tenemos que pasar para aprobar el trabajo. Bueno, como sabéis, se trata de hacer un resumen de tu trabajo ante un tribunal en un tiempo de unos 10-15 minutos. Este es poco tiempo, parece que no, pero se pasa rápido. Entonces, tenéis que centraros, es un consejo, tenéis que centraros en exponer los puntos claves del TFG. Por ejemplo, una buena estructura sería lo que os pongo aquí, sería una portada, explicar un poco la motivación del trabajo y qué objetivos queréis alcanzar, un breve resumen del contenido del trabajo y cerrar con unas conclusiones, lo que se llama el mensaje para que la gente se lleve a su casa. Y si habéis hecho aportaciones propias o aportaciones originales al trabajo, es bueno que hagáis hincapié en ellas. En cuanto a la presentación, tiene que ser visualmente atractiva. Hay que evitar sobrecargar, sobre todo un error muy frecuente es intentar sobrecargar las diapositivas de texto, fórmulas, ecuaciones, bueno, todo lo contrario de lo que yo he hecho aquí, pues eso es lo que tenéis que hacer. Normalmente la tendencia es a llenar todo de texto y de ecuaciones y de fórmulas, etcétera, para que el tribunal vea lo bien que hemos trabajado y lo bien que no sabemos el tema. Recordad que el tribunal ya se ha leído vuestros trabajos, normalmente los tienen delante según estéis exponiendo, o sea que no hace falta cargar todo, es simplemente cargar todas las diapositivas o copiar el contenido del trabajo en la presentación. Simplemente puntos clave y con eso es suficiente. También suelen ayudar las imágenes o resaltar alguna frase en otro color, siempre con mesura. Tampoco pongáis 80 frases todas de colores distintos porque tampoco queda bien. O sea, es alguna imagen o alguna palabra que sea importante, pues la resaltáis, etc. Bueno, para los que lo hagáis de un ámbito científico, técnico, a mí lo que me dijeron es que la mejor opción para elaborar las diapositivas suele ser el paquete Beamer de látex. Y no solo porque quede bien visualmente, sino porque normalmente, como ya habréis hecho vuestros trabajos en látex, como el código para escribir en Beamer es exactamente el mismo, podéis reutilizar mucho del material que ya habéis empleado en el código de látex para hacer la memoria. Eso podéis reutilizarlo para después hacer las presentaciones. Y fundamental, una vez que tenéis hechas las diapositivas, es hacer varios ensayos. Sobre todo para eso, para controlar el tiempo, porque a veces pensamos que vamos a tardar menos y luego tardamos más o viceversa. Hay que hacer ensayos sobre todo para practicar los tempos de exposición, la voz, etcétera. Lo ideal sería estar totalmente familiarizado con lo que vayáis a exponer. Aquí digo que no es lo mismo que memorizar cada palabra de cada diapositiva. Es decir, no se trata de leer de corrillo o de memorizar de corrillo lo que habéis escrito, sino que os familiaricéis con lo que habéis puesto y que las diapositivas os sirvan más que nada de guía, no como una lectura, sino como una guía.
Esto en cuanto a las diapositivas. A la hora de, bueno, no sé si lo haréis presencial o de manera telemática, pero bueno, en cualquier caso unas diapositivas siempre vienen bien, así que eso pues también os puede venir bien. Luego, a la hora de exponer consejos, que no siempre son fáciles de seguir por los nervios, etcétera, pero bueno, hay que intentar emplear un tono y un lenguaje adecuado a la situación. Tenéis que intentar evitar usar expresiones coloquiales, estáis en un ámbito técnico, ante profesores que os están evaluando, así que tenéis que ser correctos en el lenguaje. Intentar mantener un tono de voz firme y claro, que se os entienda lo que estáis diciendo, no intentar hablar demasiado rápido, hablar pausado. Y sobre todo, como ya ha dicho Enrique y Sandra, pues intentar transmitir interés en lo que estáis exponiendo. Es decir, tenéis que vender el trabajo. Si si utilizáis un tono monótono, plano y pues aburrís al público, aburrís al tribunal, puede que incluso desconecten y no conviene que desconecte o que se aburra la persona que os va a evaluar. O en general un público al que estéis presentando un trabajo. Y bueno, como ya os he dicho, evitar siempre leer las diapositivas y si es presencial, pues mantener siempre contacto visual con los miembros del tribunal por lo mismo, para mantenerlos enganchados y para que no desconecten. El mejor consejo, intentar hablar y exponer con la mayor naturalidad posible. Es decir, estáis hablando, tomaoslo como que estáis hablando de un trabajo que ya habéis, o de un tema que ya habéis trabajado, que habéis machacado, que entendéis, que habéis revisado 20 veces. Entonces, tomáoslo más que como que estáis delante de profesores que os van a evaluar y van a ir a cada detalle. Estáis simplemente contando un tema que conocéis. Y si lo hacéis de manera natural y de manera pausada, pues se nota y la calidad de la exposición aumenta bastante. Yo digo que, como pongo aquí, intentad también que no decir palabra por palabra lo que hayáis escrito, como os he dicho antes. Podéis utilizar vuestras propias palabras y eso, sobre todo, ayuda a transmitir la sensación de que realmente entendéis de lo que estáis hablando. Y por último, lo peor de todo es el turno de preguntas, cuando más nervioso está uno. Mi consejo es que tratéis de responder exactamente a lo que os está preguntando, que no os vayáis por las ramas para intentar salvar una pregunta. Si os preguntan una cosa concreta, responded una cosa concreta. Es normal que no sepáis responder a alguna pregunta del tribunal, eso entra dentro de lo previsible porque normalmente, por ejemplo, en la Facultad de Física, pues un miembro del tribunal no pertenece al departamento al que estéis adscritos vosotros o vuestro 3FG o vuestro tutor, etcétera. Entonces es normal que una persona que no es de ese ámbito pues os pregunte cosas que se relacionen con su ámbito y que no hayáis trabajado tanto. Entonces es normal que alguna pregunta os pueda superar y que no sepáis contestarlo, pero eso no hay que ponerse nervioso, ni significa que vayáis a suspender, ni que sea una exposición mala, ni nada. Entra dentro de lo previsible. Y bueno, luego, por último, algún comentario final. Como os he dicho, no dejéis la elaboración del trabajo para el último momento. Esto se dice siempre en todas las asignaturas, pero si en una es cierto, es en esta. Si se intenta hacer todo a última hora, no sale. Intentad plantearos el TFG como una oportunidad para aprender tanto a escribir un texto de carácter técnico como también a explicar un tema que hayáis estudiado y que en un futuro a lo mejor os tenéis que preparar un tema y tenéis que exponerlo ante un público, pues esto también os va a ayudar a aprender a cómo se hace eso. Es decir, no lo veáis simplemente como un trago que hay que pesar, sino como una oportunidad de aprender a hacer algo que no habéis hecho hasta ahora en la carrera, que es aprender de manera autónoma un tema que os interese. También importante, que suele pasar, que uno manda una versión del trabajo al tutor, este se la devuelve llena de ratas, llena de correcciones, etcétera, y uno se desmotiva. Pues eso es un error porque escribir correctamente un texto y más de un texto de carácter técnico requiere bastante experiencia, entonces es normal que las primeras versiones no estén bien o no estén como uno esperaba. Tampoco pasa nada, o sea, si se hace con tiempo, hay tiempo para corregirlo y no tiene por qué dar ninguna mayor dificultad. Como os ha dicho Enrique, también tenéis que revisar, es conveniente que reviséis la memoria varias veces en busca de ratas. Por mi experiencia, da igual las veces que lo revises, siempre vas a encontrar una rata y de hecho yo envié la versión definitiva, entre comillas, de la memoria para que me la evaluara el tribunal y el día antes de exponerme lo leí pues, para acordarme bien, para tenerlo reciente lo que había escrito y encontré 2 erratas más, o sea que y ya lo había revisado 20 veces. Es decir, que las erratas van a estar ahí, pero hay que intentar minimizarlas. Y por último, que también es un error bastante frecuente, es tratar de ser lo más concisos posible.
más vale que os centréis bien en abordar con detalle el tema de vuestro TFG. Digo porque hay veces que normalmente te dan una pauta de el trabajo tiene que ser entre 20 y 40 páginas. Por ejemplo, en la Facultad de Matemáticas es entre 20 y 40 páginas. Y uno hace el trabajo, le ha ocupado 25 páginas y tiene la sensación de decir, se me ha quedado corto y voy a empezar a meter, entre comillas, como se suele decir, paja para rellenar y que me quede más largo. No siempre un trabajo más largo significa un mayor trabajo. Si os sirve mi experiencia, el límite inferior de páginas en el TFG de matemáticas eran 20 páginas. Yo hice un trabajo exactamente de 20 páginas y tuve la mayor calificación. O sea que trabajos más largos y meter ahí muchísima información que no venga a cuento para que parezca que hemos trabajado más o que hemos estudiado más, muchas veces no ayuda. Y bueno, eso es todo. Mucho ánimo y suerte.